Mi nombre es Marisol Bravo Rodríguez y soy de sexto D. Mi libro se llama La Encrucijada y el autor es Paul Young. Esta es una esperanzadora historia de la transformación de un hombre, de cómo él se transforma o cómo cambia al caer en coma y de cómo está atrapado en el tormento que él mismo se creó, que es su alma, en un lugar entre el cielo y la tierra. Anthony Spencer es un hombre millonario que tiene muchas propiedades, pero es egoísta, despiadado y muy cruel. O sea que de nada le sirve tener tanto dinero si está solo. Está solo porque él así lo decidió. Se casó con Lore. Se casó 2 veces con ella porque la primera vez se casó y apenas después de los 20 años se casaron, y de ese matrimonio resultó su hija Ángela y su hijo Gabriel. Anthony se quedó solo, pues la primera vez Lore hizo la autoestima de Lore que cayera por los suelos, así que Lore decidió dejarlo, pero para Anthony el que Lore se retirara no fue una victoria para él, y como era tan egoísta y despiadado, decidió cortejarla 2 años después, y la conquistó y se volvió a casar con ella. Se casaron otra vez, duraron 2 semanas juntos. Y pues desafortunadamente murió su hijo Gabriel de 5 años. Para él fue un golpe muy duro porque él amaba a su hijo. Después pues se divorciaron y Lore, desde ese momento, Lore odió a Anthony, igual que su hija Ángela, porque pues supieron que solo fue un juego que hizo Anthony para aún más humillar a Lore. Anthony ya después pasaron los años y pues él seguía rico, con mucho dinero, pero pues de nada le servía porque estaba solo. Pues sus padres, desde que su hermano Jack y él eran pequeños, sus padres habían muerto en un fatal accidente. Para él otro golpe muy duro, porque pues los padres son todo en la vida. Para él fue muy duro porque su madre le daba muchos consejos. Su madre un día antes de morir le dijo que confiara en Jesús, que confiara en Dios, que Dios nunca lo iba a dejar solo. Pero después de todo lo que le había pasado, él decidió no confiar jamás en Dios. Y pues así lo hizo. Y al pasar de los años, pues él se fue quedando poco a poco solo, se fue encerrando en su mundo, en su trabajo. Él no tenía amigos, era un ser despiadado y tenía mucho dinero. Al pasar de los días, él sentía que alguien lo seguía, pero jamás supo quién había sido. Un día, él nunca se atendió porque constantemente le daban dolores de cabeza y migrañas cada vez más fuertes. Un día a él le dio un ataque de migraña que al final ese ataque de migraña lo hizo que se desmayara, y pues una persona que fue la que lo encontró tirado en el estacionamiento fue quien llamó al hospital y lo llevaron al hospital. Entonces se supo que había sido una hemorragia cerebral, la cual lo dejó en coma. Cuando Anthony entró en coma, días después, él despertó como en un sueño, pero no era un sueño, según era su realidad, él estaba entre el cielo y la tierra. Era un lugar que él mismo había creado con su soledad. Ese lugar era un lugar, se podría decir que horrible, porque era un lugar solo, donde estaba desolado, no había nadie que lo ayudara. Él cuando llegó ahí empezó a caminar. Él no sabía por qué estaba ahí. Él pensaba que después de que él moriría, pues simplemente moría, porque no creía que existiera el cielo ni el infierno, porque él no creía en Dios. Así que él empezó a caminar. Al caminar se encontró con una encrucijada
que era un camino, eran dos caminos, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda, y él decidió tomar por la derecha, y así se fue encontrando muchas encrucijadas, se encontró como 20 encrucijadas. Al final llegó a un lugar donde había muchas murallas, pero antes estaba una puerta que pues tendría que atravesar para llegar hasta las murallas. Al llegar, él iba a tocar a la gran puerta, cuando del otro lado le dieron 3 golpes, y pues él se sorprendió porque él pensaba que estaba solo. Al otro lado abrieron la puerta, era un señor grande de ojos cafés muy bellos, se llamaba Jack, pero él lo ayudó, le dio agua, le dio comida. Después de tiempo, él se daría cuenta que ese hombre era Jesús. No se lo dijo con sus letras, pero él era Jesús, él lo ayudó. Después se le presentó como Jesús. Jesús lo ayudó, pues como ya dije, le dio comida, lo llevó a una casa y él le dijo todo, le estuvo recordando todo lo malo que él había hecho en vida. Incluso no tenía herederos. Él como herederos había dejado a una fundación de gatos, tan solo porque sabía que Lore odiaba a los gatos. Así que Anthony había hecho ya más de 10 testamentos. En el último dejó a una fundación de gatos. Él después de haberse encontrado a Jesús, se encontró él la llamaba abuela. Él le preguntó que quién era, que por qué estaba ahí. Ella le dijo que a ella la llamara abuela, que ella lo iba a ayudar siempre que él lo necesitara, que ella sabía que él no confiaba en Dios, pero que ella le iba a enseñar por qué debería de confiar en Dios. Así que él, poco tiempo después, se daría cuenta de que la abuela era el Espíritu Santo que se le estaba presentando. Ellos lo ayudaron mucho. Después Jesús le tomó el brazo y le dijo a Anthony Spencer que él le iba a dar un don, que el don que él tenía era que iba a regresar en su alma, pero no en su cuerpo, iba a regresar a la tierra, a enmendar los errores que él había tenido. Y Jesús le iba a dar un don, y Anthony iba a tener el don de curar físicamente a una persona. Entonces Tony le preguntó que cómo iba a ser eso posible, que él no podría sanar a nadie, y él le dijo que sí era posible, que él iba a poder sanar a alguien con ayuda de Jesús, que él confiara en él. Y Tony pues poco a poco fue confiando en Jesús, fue confiando en Dios. Así que mientras todo esto pasaba, un lugar entre el cielo y la tierra, en el hospital infantil estaba una familia muy preocupada por su hija Lindsay. Era una madre soltera y pues tenía 2 hijos, a la que se hacía llamar Lindsay, de 15 años, y Cavi, de 13 años. Cavi era un niño muy inocente y muy bondadoso, que tenía síndrome de Down. Mientras Tony estaba entre el lugar del cielo y la tierra, Lindsay combatía su vida también contra el cáncer, un cáncer muy duro que le había dado en la sangre, que creo que era la leucemia. Así que Cavi, como era muy hiperactivo, era muy travieso, Tony y Lindsay estaban en el mismo hospital, y un día Cavi estaba jugando a las escondidas y llegó hasta la habitación donde estaba postrado Tony en coma. A Cavi le llamó mucho la atención el por qué un hombre estaba recostado y dormido en una cama de hospital. Así que llegó él y le dio un beso. Al darle un beso, Cavi jamás imaginó, ni Tony sabía, y Tony entró a la mente de Cavi, y Cavi se pudo dar cuenta porque Tony podía hablar, y pues Cavi escuchaba todo lo que Tony decía. Así que pasaron los días y a Cavi le encantaba tener a
a Tony en su mente, porque Cavi decía que Tony era el único amigo que en verdad había tenido. Mientras pasaba esto, Tony se iba dando cuenta de que había personas que eran tan inocentes y que no ambiciaban nada más que tener un poco de amor, no como él, que en vida lo tuvo todo y lo desaprovechó, dejando ir a su hija Ángela y a su esposa Lore. Así que Cavi pues disfrutaba de la compañía de Tony, aunque fuera en su mente. Maggie era una enfermera la que cuidaba a Lindsay. Ella vivía con Molly, que era la madre de Lindsay y de Cavi. Ellos vivían juntos y Molly un día se pudo percatar de que Cavi tenía a alguien en su mente y de que hablaba solo. Así que Maggie le preguntó que qué pasaba, que por qué Maggie le preguntó a Cavi que qué pasaba, porque hablaba solo, y ella le dijo que Cavi le dijo que tenía a Tani, así le decía a Tani, que tenía a Tani en su mente, que era Tony. Y pues Maggie se sacó de onda porque ella no sabía a qué se refería. Y así que ella llegó, lo abrazó y Cavi le dio un beso y le decía que la quería mucho. Y al pasar esto, al darle Cavi un beso a Maggie, Tony entró en la mente de Maggie. Y Maggie pues se asustó mucho porque cuando se dio cuenta de que Tony estaba en su mente, ella estaba en la iglesia, estaba pidiendo por Lindsay. Cuando empezó Tony a hablar en su mente, pues ella se molestó, no sabía, ella decía que tenía un demonio en su cabeza y que se lo sacaran. Entonces creo que era el sacerdote, pero poco tiempo después se reveló que era oficial. El oficial Clark, él quería a Maggie, pero pues nunca se lo había dicho. Y él pues se molestó porque estaban en la iglesia y ella decía que tenía un demonio adentro. Así que después Maggie pues sí se dio cuenta, ella platicó con Tony, dijo que era lo que quería él de ella, y pues Tony le dijo que nada, que simplemente estaba haciendo un viaje que Jesús le había encomendado. Y pues así pasaron los días y Jesús se percató, Tony se dio cuenta de que y fue aprendiendo poco a poco de cómo las personas se conforman con tan solo tener amor. Y pues así que Maggie iba todos los días a visitar a Lindsay. Lindsay era pues la niña, como ya lo dije, quien estaba muy enferma, y Molly, su mamá, estaba muy desesperada y no sabía qué hacer porque los doctores no le daban esperanzas de vida. Le decían que le quedaban muy pocos días de vida ya en realidad. Así que Tony mientras estaba en las mentes se podía tomar un tiempo intermedio, que era el tiempo en que él se iba de regreso a ese lugar que estaba entre el cielo y la tierra. En ese tiempo intermedio él podía platicar con Jesús y con la abuela, que sería el Espíritu Santo. Ellos le decían qué es lo que debía hacer, lo aconsejaban para que hiciera cosas de bien y para que enmendara sus errores, y así lo hacía. Tony decía que antes de morir él quería dejar las cosas bien y quería cambiar su testamento. Así que pues sí, así lo hizo. Le pidió de favor a Maggie que lo ayudara, y al oficial Clark que lo ayudaran a entrar a su guarida secreta, a entrar y cambiar su testamento, porque él había dejado su testamento a unos gatos, a una fundación de gatos, tan solo por molestar a Lore, porque sabía que Lore odiaba a los gatos. Y así lo hicieron. Entraron a su guarida secreta, donde tenía muchas claves, pero pudieron entrar, y él se robó ese último testamento. Y en el noveno sí había dejado de herencia a
a su ex esposa y a su hija Ángela. Y pues después de que hizo esto, él ya se sentía más tranquilo porque por lo menos ya había cambiado su testamento y ya no había sido tan egoísta de solo pensar en él y no pensar en nadie más. Después de que cambió su testamento, un día Maggie fue al hospital él le pidió que fuera a Maggie al hospital a visitarse a él mismo, a ver cómo estaba él postrado en la cama, bien, para poderse ver cómo él estaba en coma. Y Maggie tenía mucho miedo porque ella decía que algo podría salir mal, que si descubrían que que Anthony estaba en su mente, que podría ser muy riesgoso. Y pues sí fue, y al llegar al hospital se dio cuenta de que en el hospital estaba su ex esposa Lore, y estaba su ex esposa Lore, y estaba su hija Ángela y su hermano Jack, a quien no había visto ya desde hacía bastantes años. Así que pues esto a él le dio mucha satisfacción, el ver cómo su familia, aún de cómo él se había portado con ellos, aún lo querían y se preocupaban, sobre todo su hija Ángela, pues en la última llamada ella le había dicho a Tony que no lo quería, que lo odiaba y que ojalá y que se muriera. Y pues eso tenía a Ángela muy desconcertada porque ella pensaba que por decir esas palabras, por renegar de su padre había caído en coma. Así fue pasando el tiempo y pues Tony se fue dando cuenta de todos los errores que él había cometido, y poco a poco pues él se fue transformando, se fue convirtiendo en otra persona. Él, como Jesús le había dado un don, el don de poder ayudar a alguien, él decidió, en un momento de egoísmo, él le dijo a Maggie que fueran al hospital y que se tocara la frente él mismo, y que para poder sanarse él. Pero en el momento en el que ella le iba a tocar la frente, Tony se arrepintió y dijo que no, que mejor ese don no lo quería utilizar con él, que porque ya había hecho mucho daño y pues quería enmendar las cosas de alguna manera. Así que él le dijo a Maggie que mejor le prefería darle el don a otra persona que en verdad lo necesitara y se lo mereciera. Así que él le dijo a Maggie que fueran a la habitación de Lindsay, que era la niña con cáncer, la cual se debatía entre la vida y la muerte. Le dijo que le daba el don a ella, que le tocara la frente, que prefería salvarle la vida a ella. Y Maggie así lo hizo. En el momento que ella le tocó la frente, la niña despertó y dijo que había tenido un sueño hermoso, que había visto a Jesús, a un señor con unos ojos tan hermosos como nunca los había visto, unos ojos grandes y cafés. En ese momento ella se despertó y pues en ese momento se supo que ella estaba aliviada. Para poder él irse en paz, pues ya solo quedaba que Maggie fuera a su habitación y le diera un beso. Pero antes los dos se confesaron que llegaron a enamorarse y de que estaban profundamente enamorados. Así que Maggie al final le dio un beso, y con eso pues él regresó al lugar entre el cielo y la tierra, en donde estaba Jesús ya esperándolo. Estaba Jesús y estaba la abuela, que era el Espíritu Santo. Y pues por lo visto Tony murió y porque prefirió darle el don y sanar a Lindsay que sanarse él. Y pues él murió y ya pues lo estaban esperando Jesús y el Espíritu Santo, y le dijeron que el mejor viaje estaba por comenzar, porque ahora sí iba a ir a ver a Papá Dios. Y pues él al final pues sí creyó en Dios, murió, pero él supo enmendar sus errores.
Y pues bueno, eso fue todo. Y lo que me dejó mi libro, pues es que no hay que esperar hasta el último instante para decirle a las personas lo mucho que las queremos, lo mucho que las adoramos. Y pues también no dejar de creer en Dios, porque a lo mejor a veces estamos enojados y decimos cosas de las que luego nos podemos arrepentir. Le reprochamos tantas cosas, pero también no le agradecemos muchas de las cosas que hacemos. Por eso debemos de pensar en todos, no ser tan egoístas, de pensar en los demás, de ayudarlos. Si está en mí, decirte unas palabras de apoyo. Si veo que estás mal, y pues como ya dije, no esperar hasta al último instante en que pues ya veamos la vida por delante para poder decirle a las personas lo mucho que las amamos.